Tema número 7, simetría. Acá tenemos los contenidos y lo que vamos a ver es lo de la simetría axial. ¿Qué es la simetría axial? Simetría axial se llama de esa manera porque las figuras son simétricas a través de un eje. ¿Qué es el eje? Una línea cualquiera. Por ejemplo, esta. Yo trazo esta línea. Entonces yo digo, lo que está al lado izquierdo es igual a lo que está al lado derecho. No, son diferentes. Entonces no son simétricos. Si hago una línea diagonal, yo diría que lo de este lado y lo de este lado son iguales. No, también son distintos, por lo tanto serían igual, no serían simétricos. Entonces sigue sin funcionar. Ahora, si yo trazo una línea horizontal, en este caso, como esta, podemos notar que la parte de arriba y la parte de abajo son exactamente iguales, o sea, están reflejadas. Esto es una imagen de esto, o sea, si esta línea fuera el espejo, están reflejadas una de la otra. ¿Ven? Entonces, aplicando ese concepto, ya uno puede comenzar a encontrar lados homólogos y ángulos homólogos. Entonces, ángulos homólogos, ¿quiénes son? Lados homólogos, ¿quiénes son? El lado AG con el lado BC. También el FG con el CD. Y también podríamos decir que el FE con el DE. Esos serían los lados. Entonces yo diría que el AG con el BC. El FG con el CD. El FE con el DE. ¿Ven? Ahora, en el caso de los ángulos, buscamos los ángulos que están uno frente al otro. Por ejemplo, A está al frente de B, que está cruzando la línea, uno frente al otro, y a igual distancia de la línea. Entonces, aquí puedo decir que el ángulo A es homólogo con el ángulo B. Luego el ángulo G con el ángulo C. Y luego el ángulo F con el ángulo D. Listo. Entonces, esos serían mis lados homólogos y mis ángulos homólogos, trabajándolos desde el concepto de simetría axial. ¿Cuál es la mayor cantidad de ejes de simetría que se pueden trazar en un cuadrado? Esa es una pregunta de teoría y la respuesta es opción B, 4. En un cuadrado se pueden trazar 4 ejes de simetría. ¿Cuál es la ecuación de la recta que corresponde al eje de simetría entre la figura 1 y la figura número 3? Entonces, ¿cuál es el eje de simetría entre estas dos figuras? Vamos a apreciar el eje Y vendría cumpliendo la función del eje de simetría. Por lo tanto, como es una línea vertical y pasa por el cero en X, la respuesta sería X igual a cero. La figura número 1 es simétrica con la número 2 respecto a la recta dada por. Entonces, como hablan de la recta 1 y la recta 2, al estar una arriba y una abajo, el eje de simetría debe ser horizontal. Entonces debe estar en Y, ya sea en Y igual a menos 2 o en Y igual a menos 1. En X queda descartada.
Entonces, si lo hacemos en y igual a -2, ven que aquí está -2, entonces la recta pasaría más o menos por acá. Como podemos ver, la línea no está entre las dos figuras. Por lo tanto, la opción A queda descartada y nos queda la opción C, que sería y igual a -1, que sería más o menos por acá. En este caso sí se cumple. Opción C, respuesta correcta. Las figuras A y C son simétricas con respecto a la recta. Entonces, como podemos ver, la figura A y la figura B, una está arriba de la otra. Significa que el eje de simetría tiene que ser horizontal. Eso implica que ya X no nos funciona, porque X es una línea vertical. Estaría entre y igual a 0 y y igual a -1. Entonces, hacemos y igual a 0, hay que trazar una línea horizontal que pase sobre el 0 en el eje Y, que sería por acá. Como podemos ver, él está a un espacio del eje y él aquí está a tres espacios. Significa que y igual a 0 no es opción. La opción tiene que ser y igual a -1, o sea, horizontal que pasa por -1 en y. Pasa por aquí. Y efectivamente aquí está 2 y aquí está 2 de distancia. Con base en la información dada, considera las siguientes afirmaciones. Primero, las figuras C y D son simétricas con respecto al eje Y. Vamos a ver si es cierto. C y D serían estas dos figuras que tenemos acá. Con respecto al eje Y. Si este es el eje Y, ellas son simétricas sobre esta línea. Vemos que aquí por aquí pasa. Y efectivamente es correcto, porque ellas están a igual distancia del eje de simetría. Por lo tanto, la primera opción es correcta. La segunda nos dice, las figuras A y B son simétricas con respecto a la recta x igual a 1. A y B. La recta x igual a 1 sería una línea vertical que pasa por el 1 en el eje x, o sea, una línea vertical que pasa por aquí. Entonces, más o menos sería esta. Y efectivamente, A y B están a igual distancia del eje de simetría. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Opción A, ambas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? En un triángulo equilátero se puede trazar un total de dos ejes de simetría. Esto es falso porque en el triángulo se pueden trazar tres ejes de simetría. En un hexágono regular se pueden trazar un total de cinco ejes de simetría. Esto es falso porque en el hexágono se pueden trazar seis ejes de simetría. Por descarte, sería la opción C, que nos dice que en un rectángulo no cuadrado se pueden trazar un total de dos ejes de simetría. Eso es correcto. Considere el siguiente hexágono regular donde la recta M, esta, que está acá, es un eje de simetría. Considera las siguientes afirmaciones. E es imagen de D. E es imagen de D, correcto, porque están a igual distancia del eje, lo cual es verdadero. El segmento AF es homólogo con el segmento BC. Correcto, porque ambos están a igual distancia del eje de simetría. Esta también es correcta. Opción A, ambas. El máximo de ejes de simetría que se puede trazar en un rectángulo no cuadrado corresponde a esta pregunta de teoría. En un rectángulo, lo más que se pueden trazar son dos
ejes de simetría. Considera la siguiente figura con simetría axial. El máximo eje de simetría que se puede trazar en la figura corresponde a, únicamente se pueden trazar dos, que en este caso sería el eje X, que me parte el lado izquierdo y el lado derecho. El eje Y, perdón, y el eje X, que me divide la parte de arriba con la parte de abajo. Considera la siguiente figura cerrada. Un eje de simetría para la figura corresponde a, que vamos a ver. Nos dice la opción A, y igual a 2. Entonces, y igual a 2, yo trazo una línea horizontal que pase a través del 2 sobre el eje Y. No, no me lo parte a la mitad. No es simétrico. No me sirve. Vamos con la segunda. X igual a 5 medios. 5 entre 2 nos da 2,5. Entonces, como es X, es una línea vertical que pase por 2,5 entre 2 y 3 en el eje X, o sea, esta línea. Esa línea no es simétrica. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C y la vamos a ver a continuación. Y igual a 5 medios. Igual que en la anterior, sería 2,5, pero a través del eje Y. O sea, entre 2 y 3 sobre el eje Y acá. Entonces sí me parte la figura en dos mitades iguales. Considere el siguiente polígono ABCD, o sea, toda la figura. ¿Cuántos ejes de simetría posee el polígono ABCD? Este polígono solamente posee un eje de simetría y sería cortándolo por acá. Nos queda la mitad de arriba y la mitad de abajo. Por lo tanto, la opción correcta va a ser opción B. Considera la siguiente representación gráfica en la que los polígonos ABCDF, este de acá, y GHQJKL, este de acá, son simétricos con respecto al eje Y, o sea, el eje Y es el eje simétrico. El punto homólogo con E corresponde a, si este C, el que está al frente a través del eje sería K. Por lo tanto, la respuesta es opción C. Considera la siguiente representación gráfica en la que los polígonos ABCDF, este de acá, y GHQJKL, este de acá, son simétricos con respecto al eje Y. El AF es homólogo con, AF sería esta línea. ¿Con quién es homólogo? Con la línea que está enfrente a través del eje Y, que sería GL. Respuesta correcta, opción A. Considera la siguiente representación gráfica en la que los polígonos ABCDEF y GHQJKL son simétricos entre sí con respecto al eje Y. El ángulo homólogo con HGL corresponde a, en el caso que nos den ángulos, solamente nos fijamos en el del centro, G. Entonces, el ángulo G, que vendría siendo este, ¿con quién es homólogo? Con el ángulo que tiene enfrente, que sería el ángulo A. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que tener A en el centro. Todas tienen A, entonces respetemos el orden. HGL, comienzo aquí arriba, HGL.
Del otro lado sería igual. Comienzo aquí arriba, B a F. B a F, opción A. Considera el siguiente polígono HEJF, donde la recta contiene al segmento que contiene el segmento EF, es el eje de simetría de dicho polígono. O sea, este es el eje de simetría. Entonces, tracémoslo para no perdernos. Ahora sí, dice, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? H es homólogo con J. H, que sería este punto de acá, es homólogo con J, que sería el que está al frente de él a través del eje de simetría. Correcto, ahí está la respuesta. Opción A. ¿Cuántos ejes de simetría como máximo se pueden trazar en un octágono regular? Un octágono regular es una figura de 8 lados. Por lo tanto, como tiene 8 lados, se le pueden trazar 8 ejes de simetría. Opción A. Considera la siguiente figura. Un eje de simetría de la figura corresponde a y igual a cero. Vamos a dibujar el y igual a cero. Sería una línea horizontal que pasa por el cero en y, o sea, esta línea. No es el eje de simetría de la figura. La segunda opción es y igual a x. La línea y igual a x es la que cruza en diagonal la figura. Básicamente así. Esa es nuestra eje de simetría porque nos genera dos figuras iguales a cada lado de él. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. Considera la siguiente figura BACDE. ¿Cuántos ejes de simetría en total se puede trazar en la figura BACD? En esta figura en particular solo existe un eje de simetría, que es este que tenemos acá. Por lo tanto, la respuesta sería opción A, solo uno. La recta que constituye el eje de simetría entre las figuras número 2 y número 3 corresponde a, pues, figura número 1 y número 3. Sería esta línea de acá. Usárselas bien. Sería esta línea de acá. Es el eje de simetría. Por lo tanto, esta recta es x igual a cero. Opción C. Considera las siguientes afirmaciones. El ángulo IJK, cuando se hablan de ángulos, nos vamos a fijar en el del centro nada más. Y el ángulo CDE son homólogos entre sí con respecto al eje X. Vamos a ver. El ángulo J y el ángulo D son homólogos con respecto al eje X. No, no son homólogos con respecto al eje X. Falso. La figura número 1 es simétrica a la figura número 3 con respecto a la recta y igual a x. Recuerden que la recta y igual a x viene siendo esta de acá.
que pasa más o menos por acá. Entonces me preguntan que si son homólogos, la número uno y la número 3. No lo son, puesto que la distancia entre el dibujo y el eje de simetría es más pequeño que con respecto a este. Por lo tanto, las distancias distintas del eje de simetría no son homólogos. Falso. Opción B, ninguna.